pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra distinguidísima audiencia. Esto es Pulsión de Radio. Estamos en nuestra cuarta temporada, casi llegando al final, el anteúltimo programa de este ciclo. Mi nombre es Gabriel Pulice y me acompaña aquí Luis Di Santo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Diga algo más, así me da tiempo a ir a... Algo más te puedo decir, así te doy tiempo para que te organices. Para que me acomode, sí. Pero vos te acordás qué número de programa tenemos hoy? Sí, hoy es el número 34. 34, bueno. Y ya en el próximo jueves 28 vamos a hacer el cierre de nuestro El último ciclo. programa de la temporada. Sí, a toda orquesta. 4. A Ok. toda orquesta, el último programa. Bueno, Y nos acompaña también nuestro invitado de hoy. Estamos aquí con Diego Serva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Gabriel. Encantado de estar acá. Es un gusto, después de un encuentro en un banco. Un encuentro bancario. Sí, poder tener esta oportunidad de participar de este interesantísimo programa. No vamos a decir cuál banco, lo que sí vamos a decir que pague, es si un vínculo. Bueno, es un vínculo universitario, ¿no? Sí. Porque es el banco que nos quedó de la cuenta de la facultad. Sí. Y bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que es de nuestro mayor interés, que es la salud mental en la Argentina. Y bueno, vamos después a hacer una presentación de Diego Serva. Ahora vamos a hacer una mini presentación de todo el programa, porque hoy vamos a contar con la participación de Daniela Pesclein en la agenda cultural, con una invitada de lujo, que es Carmen Valiero, música, compositora. Bueno, ya la vamos a presentar en su momento. Y vamos a tener también el cierre del ciclo de Miguel Calvano, esta vez Cultura, Mutaciones y Simulacros. Vamos a ver con qué se viene Miguel. Y bueno, si les parece bien, vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta ya estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, estamos aquí con Diego Serva. Diego Serva es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Era. Ex docente. Sí, bueno, señor. pero se sigue siendo, ¿no? Y también durante muchos años tuvo la cátedra de psicología en el CBC, ¿verdad? Sí, ahí me jubilé como profesor regular adjunto a cargo de una cátedra en el CBC de la materia psicología. De la materia psicología. Después de haber estado desde que comenzó el CBC, allá por el año 85. 85. Sí. Desde el principio. Sí, mismo. desde los comienzos. Bien. Bueno, así que
buena parte de las camadas y camadas de alumnos y egresadas, egresados de psicología han pasado por ahí. Sí, señor, y para Debe ser mi uno de los grata profes más sorpresa sí. me los encontré en las redes Sí. sociales, ¿no? Sí, te Así siguen que- queriendo, algunos Sí, por sí, lo además menos. me lo confiesan y todo, lo cual es un gusto, por supuesto. No abandonaron la idea de seguir psicología después No, de no, cursar no, no. la materia. Incluso algunos cambiaron de carrera. Bien. Bueno, autor también de distintos ensayos. Uno lo tengo aquí en mis manos, que es El Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Y también está preparando un ensayo sobre la historia argentina de las últimas décadas, ¿verdad? Sí, sí. ¿O es algo que no se podía decir? No, no, lo digo por las redes, ¿no? Bien. Bueno, bienvenido, Diego. Muchas gracias otra vez. Y bien, estabas hablando de este libro, que fue el último que publiqué hace algunos años ya. Y Bien. del año 2018, así que pasó un tiempito. Bueno, antes te voy a hacer una pregunta Sí. en relación al tema musical que elegiste. Sí. ¿Sí? ¿Y querés hacer algún comentario? Porque, Y bueno, sí. ¿te gusta Lali? No, me gusta Lali, sí, es cierto. Me parece muy interesante como artista popular Ujú. y por sus posiciones valientes en una época donde Sí. mucha gente se pone debajo de la cama. Así que me pareció muy interesante por eso y porque es una de las discutidoras con el presidente de la Nación, ¿no? Sí. Así que en una época donde la salud mental merece atenderse. Yo la atiendo no como sanitarista, porque no quiero vender gato por liebre. Yo soy un psicoanalista, pero hay algunos datos que me interesan, como para poner un anclaje en una época donde la fake news se va para cualquier lado. Y algunos datos que, si bien no son espectaculares, ¿no? Esto está pasando. Oh, Sí. tienen el interés de ciertos desplazamientos, ¿no? Sí. ¿Querés que arranquemos por ahí? Yo Sí. un comentarito nada más quería hacer Adelante. en relación a ese tema de Lali Espósito, Sí. que también me parece que se puede situar en la línea de la salud mental, ¿no? Que es cómo se puede tener una respuesta creativa, ¿no? Con un valor agregado, un valor estético, ¿no? Y más allá de los gustos personales, ¿no? De que cada quien pueda tener en relación a la música, ¿no? Pero el hecho de poder responder en ese nivel, ¿no? A agresiones bueno, acá el título del libro podría podría utilizarlo como apuntalamiento, ¿no? Y agresiones comandadas de manera salvaje, ¿no? Sí. En el mejor de los casos por el super yo. Pero como, bueno, esa respuesta no se inscribe de algún modo en la línea de la salud mental. Sí. Bien, entre otras cosas, pienso de que el mejor instrumento en materia de salud mental, más allá de los datos y las estrategias que los expertos en el tema utilizan, tiene que ver con algo muy simple, ¿no? Las instituciones en los barrios, las sociedades de fomento, los clubes, en la medida que esas instituciones tan tradicionales funcionan y no mueren bajo la factura, los servicios y demás, cumplen una función interesante y resisten al ingreso del narcotráfico como un modo de quebrantar los lazos sociales, ¿no? Porque ahí lo que prima es el capitalismo salvaje,
donde lo único que cuenta es el beneficio, la ganancia, y la gente que tiene que acudir a ese entramado en los barrios populares especialmente, endeudándose, eh, haciéndose los tontos ante su trabajo en las calles de los barrios, la violencia extrema, que bueno, los medios lo recogen de una manera muy patética, y que de repente cuando pueden sobrevivir esas instituciones tan clásicas, permite que los discursos que hacen lazo social operen. Lacan hablaba de 4 discursos, ¿no? En su seminario 17, ¿no? Un poco antes también había comenzado en el 16, pero en el 17 lo explaya. Y no es que el discurso del psicoanalista sea el mejor, sino que tiene una articulación dentro del grupo de Klein precisa, diferente a las del amo, de la histeria y de la universidad. Entonces, lo importante es que circulen los discursos, porque ahí, de acuerdo a lo que planteaba Lacan hace tanto, pero tiene su actualidad, los lazos están. Cuando el discurso de capitalista aparece en cuestión, no es que sea un quinto discurso como se lo pensó alguna vez, sino que ahora nos damos cuenta de que es la obturación de los discursos que hacen lazo social. Y el narcotráfico es su monumento, por supuesto. Sí, sí, sí. Vos te referís a que pibe que está en el club, pibe que de algún modo está resguardado de esos peligros, ¿no? Y entramado, ¿no? En un lazo social. Sí. El pibe que está ligado al narcotráfico es un pibe que es mercadería. Sí. Y es mercadería que a su vez vende la mercadería en las calles y demás, y no está sujeto a un lazo, sino al puro beneficio, ¿no? a sobrevivencia personal de él y de esa gran maquinaria de negocios que es la estructura narco. Sí, que es también una gran picadora de carne, ¿no? Y que es una picadora de carne, ¿no? Sí. Diego, te quería hacer una pregunta un poco saliendo pero entrando en esto que vos decís, que es sobre el título de este libro que tan gentilmente trajiste hoy, El Super Yo Salvaje, Clínica y Época. Te quería preguntar, porque cuando uno dice el Super Yo Salvaje, podríamos deducir que hay otro Super Yo, ¿no? Que no sea salvaje. ¿Lo hay o siempre es salvaje el Super Yo y lo único que tiene son diferentes grados de salvajismo? Lo que quise indicar cuando elegí ese título es que hay un cambio de época. Bueno, Freud sabemos que fue el que puso este concepto en su obra, en la segunda tópica, y adelantado ya de la primera, pero que en la actualidad tiene que ver en su forma de época con lo que el filósofo coreano Han habla de la utilización de la psique como instrumento de rendimiento. Entonces ya no tenemos tanto que la disciplina viene porque hay un ojo que desde el exterior nos vigila en la línea panóptica, sino que lo que hay es que cada quien, para no quedar excluido, tiene que autovigilarse, cuidarse. Tiene que ser el empresario de sí mismo, como dice Han. A eso lo llamo Super Yo Salvaje. Autoexigirse también, ¿no? Sí. No es que está de alguna manera disciplinado por el ojo de panóptico, sino que él mismo es el empresario de sí mismo. Él mismo tiene que exigirse más, tiene que rendir más. Y ahí es donde aparecen algunos fenómenos clínicos, como el síndrome de burnout, ¿no? Bueno, eso que la gente que se ocupa de los temas de la psicología de trabajo han visualizado, es consecuencia directa de este super yo salvaje. Entonces el
salvaje del título estaría ligado al capitalismo salvaje. Sí, al capitalismo salvaje. Sería una suerte de condensación. Y estamos en la era del capitalismo salvaje, como se dice muy asiduamente, pero que lo pongo a cuenta de ese quinto discurso, que no es un quinto discurso de capitalista, sino que es la obstrucción de la circulación de los cuatro. Sería como un antidiscurso. Sí, tal cual, como un antidiscurso. Y tenemos la disolución de los lazos sociales, ¿no? Sí, bueno, vos querías introducir algunos números. Sí, que me parecen interesantes. A ver, vamos con eso. Lo digo sin presunción de sanitarista, pero lo digo como alguien que tiene capacidad de sorpresa y ve algunos detalles que merecen atenderse. Para empezar, citar la fuente que tomo, por ejemplo, respecto al número de suicidios, viene del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad. Es información ministerial. Sí. Bien. Que es mejor que la del Ministerio de Salud respecto a lo que a mí me interesa, que es la cantidad de suicidios que hay en nuestro país por año. Porque en el Ministerio de Salud aparecen nada más que los casos reportados en los hospitales y en el Sistema Nacional de Información Criminal, Ministerio de Seguridad, todos los datos llegan a esa fuente. Entonces, en el 2022 hubo 3.959 casos de suicidio pospandemia. En el 2023, 4.195. Entonces, hubo un aumento del 6%, y ya entre el 2021 y el 2022 se había producido otro aumento de un 7,4%. En el 2021 hubo 3.648 casos de suicidio. Así que lo que se puede observar es una tendencia de crecimiento del número de suicidios, ¿no? Y eso me parece que da cuenta de la atención que merece el tema de la salud mental, más allá de la especialidad de los sanitaristas, ¿no? Y bien, en ese sentido, el crecimiento de los suicidios tiene una franja afectada que es la de los jóvenes especialmente, hasta los 39 años. ¿Tenés alguna referencia de cómo esos números se pueden leer en el contexto de las estadísticas a nivel mundial? Digo, porque hubo una pandemia, ¿no? Sí. Con efectos globales, que eso se puede prestar a inferir que alguna incidencia puede haber tenido, pero ¿tenés alguna referencia en relación a eso? En la Argentina sí. Es la principal causa de muerte no natural, sí. Más allá de los accidentes de tránsito que vienen en segundo lugar, y de los homicidios que vienen en tercer lugar, homicidios dolosos y homicidios culposos, ¿no? O sea, la primer causa de muerte no natural suicidio. Es el suicidio, sí. Por encima de los accidentes de tránsito. En un país donde hay muchos accidentes de tránsito, sí. Por cierto, sobre todo en nuestra ciudad. Bueno, y en América Latina también. Ahora, en Europa tengo entendido de que es menor, pero en Argentina especialmente es un número muy importante. Estaba pensando cuando te escuchaba, ¿qué vínculo tiene con ese texto clásico que es de la sociología en realidad, ¿no? De Durkheim, sí. Donde él toma precisamente el suicidio como un analizador del lazo social, ¿no? Uno de los analizadores, ¿no? En relación también a lo que él vinculaba con la anomia, ¿no? La falta de sentido, de participación. Un clásico, ¿no? De la sociología que marcó muchos estudios durante una época. ¿Hay algún vínculo para vos
con esos aportes clásicos de tu perspectiva como psicoanalista? Sí. Otro punto que me interesa tomar en el libro que anunció Gabriel, me ocupo especialmente, que es la fragmentación del sentido, ¿no? Y la fragmentación del sentido tiene que ver no con que haya un sentido común que proviene de una batalla cultural ganada por la derecha, pongamos, ¿no? Que en general el progresismo insiste mucho en esa línea. La fragmentación del sentido tiene que ver con la introducción de lo real en el imaginario social, con la lógica de la comunicación, que produce que no haya un imaginario social compacto. Y explica la famosa era de la posverdad, que un día se puede decir cualquier cosa y al día siguiente todo lo contrario, ¿no? Y no hay una articulación, eso no entra dentro de una composición de un imaginario social donde las cosas que se dicen son evaluadas. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No es que sea ni cierto ni mentira, es que se puede decir cualquier cosa. Sí, como si estuviese imperando en el mensaje más que el contenido, el tono. Y el tono es muy importante, sobre todo el tono cuando tiene que ver con la violencia, ¿no? Bueno, Lali responde al cruce que tuvo muy agresivo, ¿no?, con el presidente, y lo dice, como decía muy bien Gabriel, con humor y con arte. Bueno, en ese punto entonces encontró una vuelta para salir del automatón de la violencia instalada, ¿no? Sí, de la ley de la selva. De la ley de la selva. Claro. Ahora, Sí. ¿cómo pensar este estilo presidencial que tiene varias facetas, la virulencia que expresa, pero pensando en el caso de Lali, cómo él utiliza ciertas palabras, las deforma homofónicamente para agraviar? Sí. En el caso de Lali, la llamó Lali Depósito, ¿no? Sí. O sea, en Juntos por el Cambio lo llamó Juntos por el Cargo. Pero como él tiene esta manera, Esta creatividad diferente, también, digamos, de Sí. insultar, donde Sí. cambia un poco la palabra por la homofonía, pero con un sentido evidentemente descalificador, agraviante, como se quiera llamar, ¿no? Y todo eso sin una composición de sentido, ¿no? Porque, bueno, cuando la campaña presidencial planteaba su posición en contra de la casta, ¿no? No es que haya traicionado sus dichos, es que finalmente lo que en la opinión pública fragmentada aparece como impresión es que esta gente de la casta en realidad eran los que finalmente iban a hacer lo que este presidente, que finalmente ganó las elecciones, iban a subordinarse a su imperio. Los llama ratas, ¿no? En el Congreso hablaba de las ratas del Congreso refiriéndose a los legisladores, ¿no? Y después una buena parte votó sus leyes, sus decretos o sus proyectos de ley. Y bueno, eran ratas. sí, dándole de algún modo la razón, ¿no? Sí. Una especie de flautita de Hamelin. Tal cual. Sí, Tal cual. sí, sonar la flauta y la rata los vieron. Y la extorsión, más allá Sí. de la Constitución, de las leyes imperantes, la extorsión a las provincias, ¿no?, donde también los gobernadores reciben ese trato, ¿no? Y todo esto para darle un contexto explicativo en función de la fragmentación del sentido. No hay un sentido común que nos permita concluir, ¿no?, para darle consistencia a lo que está pasando. Entonces hay un efecto de estupor. Sí. Y
Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero yo te quería dejar una pregunta para la vuelta, ¿no? Porque y por lo menos quienes hemos tenido la posibilidad de estar en interlocución con otros colegas de Latinoamérica y también de algunos países de Europa, y por lo menos yo siempre la impresión que tuve y lo que recibí, ¿no? De parte de esos colegas de Uruguay, de Chile, de Colombia, de México, de Perú, de Costa Rica, en fin, es como que se miraba, yo me he sentido muy orgulloso del sistema público de salud mental en la Argentina en comparación con otros países en donde eso tiende en algunos casos a cero, ¿no? Y ¿cómo ves hoy la perspectiva, ¿no? del sistema público de salud mental en Argentina y lo privado también? Bueno, a la luz de los números que vos traías también, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa musical y a la vuelta volvemos con esos temas. Bárbaro. Bueno, ¿qué escuchábamos, Diego? Y un tema de nuestro entrañable Charlie. A propósito de No quiero volverme tan loco, encontramos datos que sumados a los del suicidio. Bueno, Charlie tiene una canción dedicada al suicidio, Viernes 3 AM. Sí. Muy dramática, ¿no? Exageradamente, porque cuando el personaje se suicida se pega 3 tiros en la cabeza, cuando uno alcanza. Con Bang alcanza, pero no daba la métrica, claro, tal cual. La métrica de la poética. Otro dato importante es el femicidio en la Argentina, ¿no? A ver. Porque respecto al femicidio en la Argentina, tenemos que en los países latinoamericanos el principal país en cantidad, en porcentaje cada 100.000 habitantes de femicidios es Honduras. Honduras. Sí. Pero en Honduras hay un tema añadido que es el de las migraciones, ¿no? Las permanentes migraciones que hay en Centroamérica y en Honduras, muy especialmente, en donde las mujeres asesinadas son en general muertas por personajes desconocidos, en un 80% de personajes que no tienen vínculos con ella. En la Argentina no es así. Según chequeado.com, en el 2023 hubo 250 mujeres asesinadas, 245 mujeres y 5 travestis, y en el 2022 hubo un 11% menos de femicidios. Tenemos que el 88% de las muertas tenían vínculo con el victimario. El 44% corresponde a convivientes con el victimario. En cambio, en Honduras, según el Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras, solamente el 40% fueron pertenecientes a su círculo íntimo. Así que fíjense la diferencia, ¿no? Porque tiene que ver, según mi lectura, con la disolución de vínculos en la Argentina muy fuerte. Digo porque el actual gobierno no salió de un huevo, aunque podríamos hablar de huevo de la serpiente. No nació de un repollo. De un repollo seguro. Tampoco. Entonces pasan cosas en nuestro país, ¿no? Y yo lo pongo a cuenta, mi lectura, es la disolución de los lazos sociales y cómo el discurso capitalista, en la línea que habíamos anticipado en la parte anterior, tiene su función princeps,
la disolución de los vínculos lleva a que aparezcan estos fenómenos tan atendibles. Ahora, Diego, yo te vengo escuchando hoy con esto que vos decís de la disolución de los vínculos. Y más de una vez aquí vinieron a hablar algo parecido a este tema, ¿no? Y donde lo que muchas veces se decía y escuchábamos, y quería saber vos qué pensás de esto, que más que disolución de vínculo, hay otro tipo de vínculo, donde el odio es prevaleciente, ¿no? Que también es un vínculo nada propicio, pero es un vínculo, ¿no? ¿Qué pensás vos de esto? Yo pienso esto. Tiene que ver con lo que veíamos en la parte anterior, ¿no? Sí. Tanto se insiste que se ha perdido una batalla cultural en el campo progresista, se insiste con esta cuestión, y que en realidad hay un sentido común que apaña estas manifestaciones de violencia, ¿no? Yo creo que hay fragmentos de sentido. No pienso que haya un consenso, además los estudios de opinión plantean eso, por ejemplo, en cosas mucho más sencillas de admitir, como la privatización de aerolíneas argentinas o de YPF, y mucho menos en temas como lo que acaba de votar el gobierno argentino en la ONU, como único país en el mundo que se opuso a la política de darle recursos a el tema de la lucha contra la violencia en la mujer y en las niñas, ¿no? Piense la audiencia que países como Arabia Saudita, como Afganistán, votaron a favor. La Argentina es el único país en el mundo, ¿no?, que votó en contra. Sí. Ahora, y hablando de salud mental, ¿no? Sí. Y estamos en eso. ¿Cómo se entiende el estar representados ante los organismos nacionales de esa manera, ¿no? Y internacionales. Internacionales, sí. ¿Qué dije? ¿Nacionales? Sí. Ah, bueno, pero vale lo mismo. Sí. Bueno, tiene que ver con la fragmentación del sentido que impera en todos ámbitos, ¿no? Tengan presente que cuando se discutió en la ONU el bloqueo a Cuba, la delegación argentina, encabezada por Diana Mondino en aquel entonces, canciller, Sí. votó en contra de Cuba, pero en contra del bloqueo a Cuba. Sí. Es decir, que no se dio cuenta, probablemente le habrán dicho, no, tenés que votar en contra de Cuba, tenés que votar en contra de Cuba. Entonces, cuando se iba a poner el votito mano alzada, lo que ocurrió fue que votó en consonancia con la política totalmente distinta a la que el gobierno que representaba tenía en ese sentido. ¿Pero por qué? Y con la política habitual que tuvo nuestro país a través de todos los gobiernos. Sí, incluso de Alberto Fernández, ¿no? Así que, insólito. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que había un forcejeo de posiciones entre un sector y otro? No, ni siquiera sabía lo que estaba votando. No tenía formación, no sabía cómo era el tema en discusión. Y eso lo pongo a cuenta de esa fragmentación que es peor que plantearse, digo, como experiencia, que haya un sentido común tan adverso a los derechos humanos, a la defensa de la soberanía, etcétera, etcétera. No, todo eso es consecuencia de los distintos fragmentos de sentido en los que distintos personajes se toman como aerolitos que van cayendo en la fragmentación de la sociedad. Y bien, esa es la consecuencia, ¿no? Que pero es un gobierno tan insólito, claro, que vota cualquier cosa.
pero incluso en lo insólito, esto que vos mencionás, está también esta aparente seguimiento al pie de la letra de lo que sería la próxima agenda de la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Que en lo económico, si sigue lo mismo que hizo antes, es súper proteccionista. Sí. Y acá lo que se busca es una apertura en una desregulación absoluta, casi como que el ciudadano tendría que vincularse directamente con los prestadores del servicio, donde el Estado, bueno, lo dijo claramente, soy un topo que viene a destruir el Estado. Eso más claro creo que es imposible, pero digo, ahí también hay un dislate, porque se pone como referencia a alguien que va a tener una política para su país, por lo menos, diametralmente opuesta que la que propone para el nuestro. Sí. Esto también habla de lo insólito, más allá de lo global, sí. ¿no? De lo que pasa acá. Sí, en de lo nuestro poco, de lo poco creíble del discurso también, ¿no? Ponele, ¿no? Sí. Lo poco creíble. Bueno, hay mucha gente que lo sigue creyendo. Sí. Dos cosas se me ocurren. Que este gobierno no vino, como otros gobiernos de derecha, a plantear la reforma del Estado, la modernización del Estado. En la época del gobierno de Macri había un ministerio de modernización. Sí, sí. Acá no. Acá lo que se trata es de destruir el Estado. Por parte del programa de un presidente que supuestamente tendría que tener alguna idea de cómo organizar a la nación de acuerdo a los presupuestos ideológicos, políticos, etcétera. Pero no tiene ese ideario. El ideario de él, como declaró, es ayudar a que Estados Unidos, con la presidencia de Donald Trump, vuelva a ser grande. Es decir, que con los demócratas habían retrocedido en esta variante socialista. Sí, que se vuelvan a recuperar las industrias instaladas en el sudeste asiático, se vuelvan a recuperar puestos de trabajo, que se regulen las importaciones justamente para proteger a la industria nacional. Ahora, sí. lo sorprendente, ¿no? Para muchos, yo me incluyo, aunque uno pueda tener alguna que otra respuesta, pero sigue siendo sorprendente, es la tolerancia que gran parte de la población tiene esta situación, porque hay muchos que se quejan de que los políticos están esperando el momento para aparecer, su momento, porque ahora hay como un consenso que tienen este tipo de política, este gobierno. ¿Qué podemos decir de eso, de la perspectiva que vos nos planteás de toda la fragmentación, ¿no? Sí. Yo entiendo lo siguiente, donde el imaginario social está fragmentado, ¿no? Y la única manera de que haya una posición distinta a la de un gobierno que viene a destruir el Estado, como afirma, es a partir de una subjetividad distinta. ¿Sí? Ponemos a la subjetividad como el imaginario social donde tiene que producirse la consistencia para que los cuerpos hablantes que marchan, que van, que vienen, que viven, que mueren, puedan asirse a algún tipo de reconocimiento como tal, ¿no? En la actualidad eso no sucede, ¿no? No hay ninguna dirigencia política, o tal vez la haya, pero todavía a un nivel muy embrionario, que se plantee efectivamente, ¿no? Que hay que leer lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, algunos detalles que me parecen importantes, que pueden ser polémicos, por cierto. Cuando estaba el estudiantado, que uno puede pensar como una subjetividad política que viene a producir algún sentido, de manera sintomática, en el sentido de síntoma, ¿no? Remendando ahí donde lo real y lo imaginario tienen un efecto no de anudamiento, sino de avance catastrófico de uno sobre otro.
Cuando el movimiento estudiantil estaba marchando por las calles, haciendo performance, me acuerdo de la performance de los estudiantes de la UNA en la estación 11, ¿no? Sí. Magnífica, ¿no? Cuando la gente se agolpaba, tenían el centro de la escena, ¿no? ¿Y qué ocurre? De repente se produce la interna en el justicialismo, ¿no? El debate, Sí. la confrontación entre Cristina, Kicillof, y bueno, los medios empiezan a ocuparse, la opinión pública cambia de canal, y el tema no era la universidad pública al borde de la extinción, sino que era, Cristina, y se pelean todos entre ellos. Bueno, sí. entonces falta la lectura de las subjetividades de la época, del momento, ¿no? Sí. Y Hay torpezas que son incomprensibles, ¿no? Sí. Aquí tuvimos invitado a Luis Rigal, que escribió un libro sobre Gramsci, ¿no? Sí. Entonces, él decía un término que vos sabés que ahora no lo voy a evocar correctamente, porque hay una palabra que me parece que no me acuerdo bien, que él decía que había un término de Gramsci que representaba un poco esta época en Argentina, que era algo así como el momento biológico de la política, ¿no? El momento biológico. No sé si era el momento, pero lo pongo así porque es lo que se me ocurre. Y entonces lo ejemplificaba diciendo, bueno, el momento biológico es cuando haya algo que no termina de morir, Sí. y algo que no termina de nacer, ¿no? Como que estábamos en ese momento, ¿sí? Sí, me parece que es mucho más radical que cuando Gramsci lo planteaba en la época del fascismo en Italia, ¿no? Y cómo el fascismo en Italia termina con la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo de ahora me parece mucho más radical porque efectivamente la naturalización hace de que de repente, como charlábamos hace un momento, un presidente viene a destruir el Estado, que no es lo mismo que lo que plantea Trump. No es que todas las ultraderechas sean lo mismo. Como decías muy bien, Trump viene a favorecer a los trabajadores americanos para recuperar las empresas que están instaladas en otros mercados. Sí, con políticas de Estado. Con políticas de Estado, sí, plenamente. No confiando en el mercado. No confiando en el mercado. Y además viene a plantear cuestiones que no están en la línea sacramental del anarcocapitalismo, ¿no? Por ejemplo, él dice que no va a ayudar a la Comunidad Europea, a la OTAN, a continuar con la guerra contra Rusia. No, dijo que viene a terminar con la guerra contra Rusia. No es que venga a levantar cañones, etcétera, etcétera, sino que viene con un cierto estilo razonable para evitar catástrofes mayores. Pero fíjense, ¿no? En la Argentina el gobierno, al contrario, tiene una actitud de manera provocativa. Beligerante en guerras que no le van ni le vienen. Que en todo caso... Entrar en guerra con China. Entrar en guerra con China. Igual eso me parece que estuvo cambiando en las últimas Parece horas. Que fue cambiado. Sí, hay noticias de último momento. Parece que son buenos ahora. Sí. Pero que es buenísimo, maravilloso, es Netanyahu. Entonces tiene una posición provocativa en contra de las organizaciones palestinas, como si estuviera esperando que empiecen los atentados como en la época de Menem. Uno podría decir, si está tan interesado en cuidar a la comunidad judía en Argentina, que es, me parece, el principal objetivo de un presidente como él que quiere incorporarse a la comunidad judía, ahora tendría que proteger y evitar que haya más AMIAs, etcétera. Parece un atrapa-atentado, ¿no? En vez de un atrapa-sueño, sí. Atrapa-atentado. Sí. Esto que vos decías, ¿no? De comparando esta época como más radical a la época en que Gramsci dijo lo que dijo o escribió lo que escribió.
Claro, porque nosotros tenemos algunas cuestiones que nos hacen repensar cosas como de nuevo. Por ejemplo, las redes de los medios, ¿no? Lo virtual. Sí. Y esto de la fake news, que ya no se sabe qué es fake news y qué no lo es, ¿no? O sea, hay como una cuestión de dar crédito no solamente a lo que es falso, sino que lo verdadero caiga en descrédito. Me parece que una cosa no es sin la otra. Y esto es una moneda absolutamente corriente, ¿no? Entonces, qué difícil es situar cualquier cosa cuando no se sabe qué es la verdad y qué no es la verdad, ¿no? Sí. Cuando la mentira es la verdad. Ponele. ¿Lo Hay uno conoces? Y ese es de Divididos. Ah, claro, Moyo, sí, sí. Sí. Entonces, sí, estamos anticipados a toda esta agenda desde hace algunas décadas atrás, ¿no? Como siempre el arte Como Sí. siempre el arte y Sí. Argentina. va a la saga. Llega antes. Sí. Y la Argentina, ¿no? Que es un Sí. país que también llega antes a ciertos temas que ahora aparecen Aunque como... después no los pueda resolver, pero No, al contrario, vienen a traer problemas. Y claro, ¿no? En esta época la Argentina no quiere constituirse como país, no tiene una idea de cómo debería organizarse el Estado, hay que destruirlo. ¿Y cuáles son los intereses en Argentina que este gobierno defendería? No, defiende los intereses explícitamente del gobierno de Estados Unidos. Así que si Argentina pierde mercado, si Argentina no puede ganar el famoso mercado norteamericano para biodiesel, que estaba disputándose desde hace un tiempo atrás, bueno, está bien, porque eso favorece a Estados Unidos, para que vuelva a ser grande, ¿no? Bueno, y bueno, tiene algo de delirante también, ¿no? Tiene algo de delirante, que Estados Unidos vuelve a ser grande. ¿Cuándo dejó de ser grande Estados Unidos? no, bueno, pero no dejó de ser grande, pero la migración de las industrias Sí. radicadas en sudeste asiático, bueno, Creo que incluso sí, el en tema es Corea como del lo Sur. decís, pasó a ser menos grande, pero Bueno. nunca se achicó, ¿no? No, toda la maquinaria de guerra, eso siempre se mantuvo Sí, sí. intacto. Ahora, la calidad de vida de la población en los Estados Unidos, eso sí no digo que se desplomó, pero hay una distancia muy importante Bueno, por eso respecto de los años 60. Por eso una de las medidas que Trump dice que va a hacer es que va a grabar todo lo que hacen ellos, pero que que se importa entre un 25 y un 60%. O sea que Ujú. Sí. y es la manera que tienen, viste, de frenar la competencia que ya está, ¿no? Y no son promesas electorales, ¿no? Veremos. Sí. Y yo creo que, porque en el primer gobierno de Trump, efectivamente, entre otras cosas, Macri soñaba con exportarle limones, Sí, y Trump dijo, no, sí, sí. acá producimos limones. Claro, y en ese sentido cumplió Cumplió, con claro. sus promesas. Bien, y nos quedan unos minutos, Diego, y unos minutos para ligar esto con el título propuesto, ¿no? Que es en relación a la salud mental en la Argentina. Mm. Y ¿qué es lo que tenemos por delante? Lo que tenemos por delante es incertidumbre. Eso está clarísimo. Pero una incertidumbre que ni siquiera es reclamada para poner la cuenta de una política X. Me acuerdo que el ex ministro de Educación Burrich, de la época de Macri, decía que tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre y disfrutar de Sí, la sí. incertidumbre. La Bueno, incertidumbre- pobre hombre, Mm. después en este marco de incertidumbre tuvo una enfermedad autoinmune que lo dejó muy mal, ¿no? Sí. Pero el tema de la incertidumbre actualmente no es una confesión de propósito, es una experiencia que ya se ha establecido de manera radical. Vivimos en la incertidumbre absoluta y eso se puede de alguna manera observar
en las calles. Yo me he convertido en un caminante muy asiduo. Trato de caminar lo más posible, sin ningún equipo, sin ningún dispositivo de celular, nada que se le parezca, sino tratando de oír las voces de la calle, ¿no? Y observar las caras, ¿no? Y veo algo interesante, ¿no? Cuando la gente va desperdigada sola con su celular, a veces ni mira, va con la maquinita, y bueno, están con una cara tremenda, ¿no? Tremenda, de tristeza. Sí. Cuando se agrupan, cuando hay un grupete en un bar conversando, las caras cambian. Cuando paso por el colegio Mariano Moreno a comprar en una casa de comidas chinas mi almuerzo, veo que los pibes salen y salen bien. Los veo muy pobres, ¿no? Ya no son los mismos alumnos de la época de mi hija mayor, que, bueno, eran de clase media acomodada, sino que son pibes realmente en una situación económica precaria, ¿no? Muy precaria. Pero van contentos, ¿no? Cuando están agrupados van contentos. Cuando la gente está desperdigada es de una soledad infinita y dramática. Como ahí están los vínculos. Sí, como el tema de Chico Buarque, ¿no? Que decía... hoy la gente anda hablando bajito, mirando de reojo. Sí. ¿No? Y a veces ni mirando de reojo. Bien. Bueno. Pero los vínculos, esa es la clave. Sí, sí. Como, y no es tan difícil. Como apuntalar desde nuestro lugar también, ¿no? En el campo de la salud mental, y que eso, bueno, se pueda sostener, ¿no? Sí. Bueno, el discurso de psicoanalista es un discurso. Sí. ¿Cómo sostenerlo? Para que tienen que funcionar los 4 discursos para eso. Bien. Bueno, llegamos, viste, la entrevista se nos convierte en zapallo. Nosotros ahora nos vamos a una pausa de la radio. ¿Te quedás a acompañarnos? Dale, en la segunda hora? Vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos con nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, estamos en el aire, estamos en una conversación de auriculares. Muy buenas noches, Daniela Pérez Klein. Gracias por el apellido. Buenas noches, Gabriel Pulice. ¿Y cómo le va, Luis de Santo? ¿Qué tal, Pérez Klein? Estamos acompañados por Carmen Valiero, que también fue una cuestión tu apellido entre nosotros de cómo escribirlo. Yo le mandé el apellido, después le dije que lo había escrito mal, pero estaba todo bien. Así que estamos con los apellidos, estamos con Carmen Valiero. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, Klein. Carmen es muchas cosas. Lo primero, digamos, la idea de invitar a Carmen, es muchas cosas que nos interesan y que van con el arte, digamos, por lo menos desde este lado empieza la entrevista. Carmen es ante todo artista y artista de escena, como yo suelo presentar aquí las cosas. Es música, es pianista, es compositora de música experimental y música popular y música para cine y teatro, y en ese sentido articula estos espacios, la música, el cine, el teatro. Es también docente, tanto de música como de utilización de la voz, y ha recibido varios premios, tiene una gran trayectoria y está esta noche para conversar con nosotros. ¿Algo para agregar, algo para quejarse de la presentación? No, pero que también estoy... sí, una cosa para agregar, nada más que también estoy dirigiendo. Sí. Que eso... y está dirigiendo teatro. Molly Bloom, exacto. Está dirigiendo Molly Bloom, que es una obra que tiene 12 años ya, 14 cuando. Sí, puede ser 12, 14, sí. Estuvo un tiempo, se abandonó, digamos, lo interrumpimos, y en un momento decidimos volver a hacerla, pero replantearla la obra, que no fuera igual a lo que era. Así que por eso la repetimos mucho mejor, para mí está mejorada, y Cristina Vanegas, que es la protagonista, la pasa muy bien. Y eso también se nota. Se nota. Cuando alguien la pasa bien. Nosotros recomendamos acá la obra Molly Bloom. La recomendamos el mes pasado.
que está, todavía nos quedan creo que 2 sábados. Sí. Exacto. ¿Estamos a tiempo de ir a verla? Sí. ¿En dónde? En el excéntrico de la 18, Lerma 420. que es el teatro de Cristina Vanegas. Exacto. Ah, ¿y Eh, algún avance en relación a la obra? Un montón. Ah, sí. bien. Me gusta que sabe ella. Sí. Siento que viene con mi abogada. O sea, no presenté la dirección ante todo, es a lo mismo que habíamos comentado en la última vez que yo vine. Molly Bloom es la última parte del Ulises de James Joyce. El Ulises de James Joyce, la vez pasada no tenía la fecha exacta, fue publicado en 1922, o sea, tiene más de 100 años, y Molly Bloom, es ante todo una novedad literaria en la época, porque además de tener elementos que ya aparecían en autores como Faulkner, ¿no? Y, o sea, esto del monólogo interior, lo que aparece es que toda la extensión, según traté de calcularlo, pero no funciona, de cuál es la extensión del Molly Bloom, de este monólogo de Molly Bloom, en la obra son 60 minutos, ¿no? Esos 60 minutos... Menos, 50. Ah. Es una sesión de análisis. Justo una interesante. sesión de análisis. Justo, ella no sabe dónde. En esa sesión de análisis que dura 50 minutos, está organizada en 8 frases. O sea, no hay prácticamente, ¿no?, signos de puntuación. No hay. No hay. Hay que construir el ritmo. O sea. Sí, hay que construir el ritmo y el sentido, porque al no haber ningún tipo de diferenciación gramatical por comas o no. La puntuación hacia el sentido. Claro. Claro. Exactamente. Sí. Entonces acá lo que hace al sentido es el timbre, un poco el tono y el tempo, digamos, con el que ella habla. Entonces, Carmen, y esto es lo último que yo digo, y ya No, vamos decí a todo lo con que lo que quieras. dices. Carmen trabaja como directora, pero sobre todo en tanto música, y eso es muy especial en la escena hasta actualmente. O sea, ella piensa la dirección como si estuviese dirigiendo, ¿cómo diríamos? Música. Una orquesta, y como una orquesta. bueno, como toda esa pieza, una pieza de larga Sí, como una obra, una Exacto. obra musical. Exacto. Entonces, un poco la pregunta es cómo lo empezaron a organizar, cómo construir el sentido desde un sentido con un texto fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí. Bueno, una cosa interesante, un detalle de color, es que la obra esta no tiene, bueno, Proust no escribe, en todo el Ulises además pasa eso, pero que no hay comas ni puntos, porque Molly Bloom, que en realidad era Nora Bernacle, que era la esposa de él, no sabía escribir, escribía sin puntos. Es más, no leyó el Ulises y no le interesaba nada lo que hacía su marido, pero tenían una gran atracción y un gran amor, profundo amor. Entonces él lo escribe también un poco en homenaje, si bien después esto ya Proust también, digo, hay una Sí, claro. pero lo escribe también un poco en homenaje a ella, y además porque el último, bueno, en el Ulises, digamos, es toda la historia del señor Bloom, en realidad, que es todo un día, que en Dublín, ¿no? En Dublin. Dublin. Y One termina Day in Dublin. Yes. Y termina la noche, en la noche, cuando él duerme, y aparece, eso es increíble del libro también, aparece el personaje que habla, que es ella, que está con insomnio. Entonces también esa mezcla y esa confusión gramatical tiene que ver con el pensamiento interno. Cuando uno está en la cama pensando, me tengo que cortar las uñas, qué bien que está Brad Pitt, y todo junto, ¿no? Esa cosa de pensar. Claro, Y es el monólogo interno y aparece una intimidad, que es esa precioso, intimidad. porque no hay ningún tipo de censura. Exacto, es la intimidad que tenemos solo nosotras con nosotras, y aparece una perspectiva femenina. Él es muy feminista. Digamos, escrita por James Joyce en 1922, que no va a aparecer en Proust y que No. no va a aparecer en Faulkner, digo, hay que decirlo ¿no? No, sí. Lo que sí tiene para mí de esa época es el pensamiento moderno de replantearse toda la estética, digo, para mí, de toda la zona del 21, 22, 23, toda la República de Weimar, es un momento de modernidad enorme en el mundo. Sí. Para mí esa es la modernidad.
Ustedes saben que para los analistas el Ulises de Joyce ha sido, incluso ha habido grupos, Sí. gente que se reunía para leerlo en un día, Sí. ¿no? Porque el Ulises había que leerlo todo de corrido en un día, Sí, Sí. ¿no? sí. Así que Si no me equivoco. ¿van sos- muchos analistas? s- ¿Tuviste algún retorno? Sí, sí, tuve hasta peleas. No, Esa es la parte que más nos interesa, a ver. No, van muchos analistas y también lo hicimos en una de las primeras veces de la otra etapa, lo hicimos no me acuerdo si era la APA o no me acuerdo ahora, Abdeva o Grupos Psicoanalistas Unidos, no sé cómo se llamaba, pero eran todos psicoanalistas. Esportivo Psicoanálisis. Esportivo Psicoanálisis. Sí, el inconsciente colectivo se llamaba. Y fuimos a hacerlo y ahí hablaron y analizaban, sí. No, yo no estoy muy de acuerdo con esos análisis, igual te digo. Con ¿Cómo los, sería? No, con tengo, los que te bueno, ahora llegaron, entramos en sí. conflicto, ¿no? Entremos Pero en conflicto. No, tengo, me parece que hay un vicio del psicoanálisis Sí. de creer que puede explicar las cosas desde el punto de vista psicoanalítico. Y hay entonces una parte de lo poético que se pierde en esa explicación. Yo no puedo explicar Mondrian. Entonces, por eso Mondrian no tratan de explicarlo, pero sí te explican, por ejemplo, el Bosco, porque es figurativo. Y entonces, como el Ulises tiene palabras, se supone que la dominan, pero es una palabra poética, a eso voy. Entonces hay análisis que son forzados para mi gusto. En ese sentido, Perdón. cuando No, al es muy contrario. interesante el trabajo de Carmen, porque yo siento que ella en tanto música crea sentido sin partir de una forma que ya tiene un sentido preestablecido. Y trabaja la sonoridad, la voz de esa Molly, que Molly tiene creo 35 años Sí. y Cristina no. Sí. Y es muy interesante, digo, Pero- no, porque uno no cae en pensar qué edad tiene, pero hay algo No. de conseguir encontrar una voz que hace que no sea disruptivo, ¿no? Entonces, volviendo a esto de, me parece que cuando Cristina trae esto es desde ese lugar desde cómo la sonoridad... Sí, es la construye cabeza lo poesía. que suena, no es la persona. Porque no hay una voluntad comunicacional en esa voz. Claro. Es como la voz de un psicótico o como, Bueno. ¿no? Bueno, precisamente ese es uno de los debates que hay con respecto a Joyce y al texto. Pero yo concuerdo mucho con lo que vos decís, porque es cierto que a veces los analistas pecamos o pecan de una cosmovisión, de meter todo en ese aparato simbólico de entendimiento, aún de aquello que es difícil de entender. Pero ese libro en particular, ese texto en particular, es objeto también para muchos psicoanalistas, sobre todo de la lectura de Lacan, por el tratamiento del lenguaje, Claro. más que una obra Claro. literaria, ¿no? En sí es como que ahí tiene otro valor agregado que produce toda una serie de cuestiones que me parece a mí que aún en el campo analítico están abiertas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y el pensamiento automático, viste que ella relaciona, dice algo y eso es un disparador para otra cosa que no tiene, por ejemplo, la palabra demasiado. Dice, hay en un momento que eso es increíble de Proust. Para mí es una partitura en ese. Por ejemplo, la palabra sí, que aparece millones Sí. de veces, pero el primer sí, que era la discusión que tenía con Cristina, el primer sí es una afirmación, no es igual a todos los demás sí. Quiere decir que hay un pensamiento implícito anterior, porque ¿qué estoy afirmando en ese sí? Algo que estoy pensando antes. Entonces, para mí, lo interesante de esa página, que es la primera página del monólogo, es que empieza con un silencio que existe, Claro. que en lo gráfico es difícil de entender. Yo hubiera dejado un Que pedazo en preexiste blanco. sería, ¿no? Ese Claro, silencio. claro. Que preexiste a... No, claro, pero digo que No, para existe en la entender, ¿no? sí, que preexiste, pero que tendría que existir en la página. Tendría Claro. que haber Claro. un gran blanco con punto suspensivo y sí. representado de esa Claro. manera. Sí, claro, sí. porque dice sí, porque él nunca había hecho algo así antes. Entonces está hablando de algo antes. Pero eso Curioso no- ese, sí, es pero maravilloso. Eso también nos da pie Sí. a... Los puse los sí, por si. Pero de alguna manera, eso que no está ahí, ¿no? Y que de alguna manera se deduce o se cree que es preexistente, no da pie a lo creativo, a lo interpretativo, ¿no? A que lo pongas de otra manera. Como a modularlo Claro. en la obra. Claro. Claro. Me parece como una chance, como una oportunidad para, ¿no? Sí. Otra cosa estética, la música, no sé. Me imagino, porque no vi la obra, pero trato de imaginarme
algo del trabajo que fue se hace interesante con eso, ¿no? a mí me llamó, justamente voy a decir de la música, en realidad me llamó Cristina para que hiciera la música de Molly ¿Quién es Bloom. Cristina? Cristina Vanegas. Cristina Vanegas. Ah, perdón, Sí. la protagonista es Cristina Vanegas, gran actriz argentina, Sí, sí, sí. y que siempre se mete en ese tipo de camisas de 11 varas, y últimamente me invita a sufrir con ella. Y cuando me llamó, me dijo, quiero que hagas la música de esta obra, que iba a ser otra persona la dirección. Entonces se sentó en la mesa y me dijo que quiero que pongas música irlandesa, y va a haber una radio, ya tenían todo armado, ¿no? Y entonces le digo, bueno, contame. Dice, ¿la leo? Bueno, y se sentó en la mesa de su comedor, abre y empieza a leer, y cuando me doy cuenta terminó. ¿Lo leyó todo? No, pero fue algo de... y le digo, mirá, le digo, yo lo que te digo es que como música, vos no podés poner música, porque la música está en el texto, entonces quiero que pongas no música Carmen Valdiero, no que llames a otro boludo que haga la música, porque es como, ¿no? Ir al médico y no pagarle porque no te dio amoxidal. Claro. Digo, no puede ser. Entonces es una decisión musical, le digo, el silencio, o la ausencia de música más que el silencio. Y me dijo, no, pero porque esto va a quedar... Le digo, haz lo que quieras, yo no voy a ponerle música, pero si sé que le pusiste música, me peleo. O sea, quiero que me pagues, además, porque no le vamos a poner música. Cosa que es una discusión muy conflictiva, Claro. esa, porque no se entiende por qué la decisión del silencio no es musical. Te pagan por el sonido, una ridiculez. Bueno, la cuestión Bueno, es que me pero- llamó a la semana y me dijo, bueno, dirigila, a ver, ¿qué decís? Claro, que vos encontraste la musicalidad en el texto, ¿no? Es que la hacen un atril. Ella se Sí. para y lee un atril, lee una partitura. Es muy... Mm. Es muy minimalista la obra en ese Sí. sentido. Yo no, eso no lo spoileo mucho, pero en ese sentido está solo Cristina, hay un trabajo de la luz muy suave que modula, y ella entre que lee, mira, bueno, hay una decisión de puesta en escena de lectura, pero sabemos que no solo no está leyendo, Está leyendo igual, ¿eh? Sí, pero se lo No, sí, lo sabe de memoria, se pero, lo sabe tanto como pero las sí, marcas, sí. porque están marcadas las velocidades, alturas, Claro. viste que de golpe dice, Sí. o cuando dice tranquila, que lo dice en otro tono. Claro. O sea, está marcado como una partitura. Exacto. ¿No? Sí, es una partitura. Con otras claves de lectura, ¿no? Digo, que tienen que ver con la musicalidad, ¿Cómo con, marcan los con el tonos? tono, Claro. con... ¿Cómo los marca? Con colores. Ah, ok. Es lo que se llama en música Sí. una partitura analógica. Es Sí. eso. O sea que eso es algo bastante habitual en música. No. No. Pero sí la partitura analógica, no, esto no es muy habitual, pero sí tiene que haber algunos casos, sí, por supuesto. Y decime, la elección de los colores para indicar Mm. esos cambios, ¿es azarosa o dicen este color? Porque de pronto, supongo, una cosa totalmente imaginaria, un color rojo bordó de algo más intenso, por decirlo de alguna manera. ¿Los eligen azarosamente los colores o eligen los colores pensando en qué tiene que ser lo importante en esa lectura en ese momento? Yo no elijo los colores porque Cristina no es música. Ajá. O sea, no, justamente el tema de partitura analógica, para mí esto es encontrar la musicalidad teatral del texto, Ujú. no es música. Para mí una cosa es la Claro. musicalidad y otra cosa es la música. Entonces la elección de colores y la forma, el código en que ella quiere escribir es absolutamente personal porque es lo que ella va a entender. Si no tendría que estar Es a descifrando medida- una a medida partitura. de ella. Ella, no, claro, ella se hace las Le marca anotaciones, eso, a veces, claro, qué sé claro. yo, pone Claro. más fuerte, boluda, puedes poner cualquier cosa, digo, de golpe, Entiendo. Sí, sí. pero Una yo sé que el partitura- verde es cuando canta, Sí, sí. que sé qué colores porque la sigo, porque vi Sí, la sí, partitura. es una partitura de una actriz. Exacto, muy es un musical, guión. Es un guión, Bueno, exacto. pero es interesante ahí la originalidad de la semiosis, ¿no? En donde vos lees el texto leyendo una musicalidad, ¿no? Como si te aparecieran, sin que estén ahí, las notas musicales, los silencios. Y hay otro cruce, ¿no? Que es el ponerle color, ¿no? Porque las partituras no tienen color, son en blanco y negro. Las partituras orquestales tienen color. ¿Tienen color? Los directores le ponen color
Y cada uno tiene sus colores también. Ah, esto para mí es ¿Vieron cómo estamos aprendiendo? Bueno, les voy a Pulsión contar. de radio. Les voy a contar. Pulsión de radio te enseña muchas cosas. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta un poco más amplia, que es, en tanto desde tu lugar y en tanto música sobre todo, ¿por qué la música tiene ese poder de hechizo en que nos parece fácil y difícil, nos lleva y... hechizo es la palabra, porque es la metáfora esta en que actúa sobre mí y no puedo entenderla? ¿Es una pregunta? Es una pregunta Jodida. o una opinión. No, está bien, voy a tratar de responder. Pensando para legos. O sea. Sí, pero estaba pensando qué quiere decir no puedo entenderla. Y yo soy bailarina y siento que la puedo entender desde el cuerpo y voy, pero muchas veces el otro día tenía que armar una perfo pequeña para tango y trataba de, la bordona de Troilo, pero trataba de entender cuestiones para explicar y sentía que tenía que apelar a otra zona de la experiencia que no era cuando yo la bailo, como si la comprensión tuviese que disociarme. Sí. Y creo que a un montón de gente le pasa, o sea, vamos todos y todos saltamos, el pogo de cualquier... Pero es que eso es entender esa música, o sea, vos podés, la música está para ser escuchada, después están los músicos que están para hacerla, y están los musicólogos o los críticos que analizan la música. No todo músico analiza la música y no todo músico entiende música. ¿Se entiende? Me parece que es mucho más complejo. Lo que pasa es que la música tiene infinidad de funciones sociales. O sea, vos vas a un bar y te ponen una música, pero la música que te ponen en el bar y vos te sentás con un tipo y te dice ¿de qué signo sos? ¿Querés un whisky? Esa música que hay ahí, que te quiere levantar, no puede ser, por ejemplo, música de Schoenberg, no va a ser música tonal del siglo XX, ¿no? ¿Por qué? Porque no podés hablar, porque es música para ser escuchada y descifrada. Claro. Después hay una música social. ¿Vos leíste mi libro o no? No. El libro de la porque habla del silencio y de la música como prostituta, también como propostibularia, ¿no? Contanos del libro. Sí. El libro se llama La música... cualquier cosa dije. Se llama La música en el... Un momento, estoy tratando de acordarme cómo está escrito. La música en el teatro y otros temas. Bien. Editado en... me lo pidieron el Instituto, el INT, el Instituto Nacional de Teatro me pidió que escribiera sobre música para teatro y como me pagaban, dije voy a aprovechar y escribir de otros temas que nadie me va a pagar. Entonces hablo de otras cosas que no tienen nada que ver. Que lo que te pagaron. Claro. Sí, me pagaron poco para todo lo que escribí. Porque claro, tenía que decir que no, seguro no fue negocio. No, pero después, ahora estoy escribiendo otro, que se llama La enseñanza musical y otros temas. Sí. Que también hablo de otras cosas. No, porque digo, en el libro habla mucho de eso. La música está también, escenifica y musicaliza a la sociedad. Sí, ¿no? Porque vamos a decir, o me pongo la malla. No hay dos, o ¿Tienen calor ahora? O me pongo la malla. Ahora tienen calor. Sí. ¿Qué cosa, Sí. Diego, ¿vos querés hacer alguna pregunta, algún comentario? Estamos con Diego Serva, que viene de la hora anterior, de nuestra hora de entrevistas. Y nos regaló un libro. Sí, me vendieron la segunda hora y estoy aquí firme. Claro. Así que, bueno, se me ocurrieron algunas cosas mientras escuchaba atentamente. Una es la sonoridad de la palabra, ¿no? Lacan, en el seminario 23, se ocupa de Joyce, ¿no? Y pone en cuestión un concepto que es de resonancia, que en realidad lo toma de Heidegger, ¿no? Y toma ahí la sonoridad de la palabra, ¿no? A propósito de lo que estaban contando de Joyce. Sí. Y bueno, también la sonoridad de la palabra está tomada por Borges en una conferencia que dio en el año 62 en la Universidad de La Plata sobre Joyce. Él rescataba la poesía de Joyce. Que es preciosa. A propósito de y las canciones, tiene canciones Joyce. Sí. Tiene canciones, sí. La sonoridad de la palabra, ¿no? Más allá de la palabra como... Es que la palabra en sí, yo que doy clase de eso, digo, doy clase de eso, parece que no, pero doy clase sobre tengo una cátedra en la facultad que se llama, también tiene un título larguísimo que lo heredé, tengo que escribir yo, pero Composición aplicada a textos poéticos y dramáticos, suena enorme. Y otros temas.
Y otros temas. Sí, siempre hago otros temas en las clases. Cuando le dicen... Por eso, Pero sos vos que te llaman para algo y siempre por sos eso, vos. Y haces otro tema, el claro. libro que Sí. publicaste, si el que está por publicar tiene eso. Y otros temas. Y otros temas. Por eso Y me esta llamó la también, atención. por ejemplo, a los alumnos les pregunté, pero porque es larguísimo, digo, el título de esta cátedra. Le digo, ¿ustedes qué dicen? ¿A dónde van? Porque termina... Cuando Se termina perdieron de el leer, colectivo cuando claro, termina. terminó de leer el título, se terminó. No, entonces la dicen, cursada. no, nosotros decimos vamos a lo de Carmen. Dicen, ¿qué aprender? No sé lo que vamos a hacer a lo de Carmen, no se entiende bien qué hacemos. Pero uno de los temas es que está en el libro mío. Bueno, ahora me estoy desviando, pero ¿puedo No decir importa, algo que es no importa, gracioso? no importa. Sí, Ah, pero esto sale a la... Bueno, no importa. Ya está, ya nadie No nos estoy escucha nada. inimputable. Carmen, no nos escucha Bueno, nadie. yo cuando escribí el libro había leído los libros del instituto, que hay gente muy seria, ¿no? Y todos nombran gente, ¿viste? Como dice Guattari, entonces después hacen 10 páginas de Guattari y después algo de ellos, pero viste que no. Y también dijo, y dije, voy a tener que justificar y fundamentar mis teorías con gente. Y no encontraba gente, además me daba fiaca, ¿viste? Estar buscando gente para fundamentar mi teoría. Entonces me disparaba así. Se me disparó Joe Gilberto, Chico Buarque, nada que ver con que aparece en el libro. Pero entonces dije, bueno, voy a inventar a la gente. Entonces hice anagramas de Carmen Valiero. Una es Valerie McRoen, que estudió con McLuhan, nació en Albuquerque, y estuvo en Palo Alto y en Boston. En uno el editorial era Critical Contents y el otro era New Conception. Eran los que todo esto yo nunca dije que era falso. Eso quiero aclarar. Entonces todo esto bien. fue corregido por el tipo y me lo mandó. Me dice cómo se escribe. Another Subjects. Another Subject se llama el libro. Y ella tenía, Valerie McRoen, era muy conocida por el hipismo, que seguía viva hasta hace poco, según yo. Sí. Bueno, estaba en San Francisco, sí, mucho porro, ¿no? Y ella tenía una frase que los hippies todos acuñaron con mucho amor que decía, el lenguaje ficción, la información lo confirma. Que yo lo uso todo el tiempo en el libro y explico por qué el lenguaje es ficción. Y la explicación mía de por qué tomé a Valerie McRoen es porque ella analizaba los partes militares de la guerra de Vietnam y demostraba que todo eso que decía era mentira. Bueno, eso, y tenía el timbre, como estudió con McLuhan, que era el medio es el mensaje, ella decía el timbre es el mensaje. Entonces, que lo que carga la palabra, que para mí es una ánfora vacía, es cuál es el timbre que utilizas. Porque si yo te digo, pero sos boludo, te estoy, pero te digo, dale, boludo, vení a mi cumpleaños. Es el tono el que hace que la palabra sea agresiva o no. La voz. La voz, el tono, el timbre, Sí, claro. sí, sí. Que yo siempre jodo con lo que pasa con un militar cuando dice vamos a defender a la patria, ¿no? Y es una cosa espantosa, belicista. Y una maestra de jardín dice, ¿vamos a pintar los colores de la patria, chicos? No dice, chiquitos, vamos a pintar los colores de la patria, no le dice así a un nene. Entonces, depende, toda la patria puede ser bélica, puede ser Claro. fratricida, ¿no? O puede ser maternal. Entonces el libro habla un poco de eso. Y el otro personaje, ya sé que no tiene nada que ver, pero es Ibrahim Alecro, que estudió en la universidad, que también es Carmen Valiero, estudió en la Universidad del Cairo literatura fantástica y se basó en Lewis Carroll y tenía un libro, bueno, tiene muchos libros Ibrahim Alecro. Además yo le mandé a la editorial fotos de Valerie McRoen, de todo, porque encontré una manifestación que decía Stop War, ¿no? Y estaba Jimi Carmen, Hendrix. esto que vos acabas de confesar, Sí. es maravilloso para sortear las normas ZAPA. Que siempre te pide referencia de autor y dice, es plagio esto, ¿no? ¿De dónde lo sacaste? Sí, esto es plagio de mí misma. Maravilloso eso. No, claro, además sonaba muy... Ibrahim Alecro, yo le mandé una foto que decía egresado de la Universidad del Cairo, que se veía todo mal, ¿no? Todo blanco y negro, mucha columna en la Universidad del Cairo. Entonces veo una cabecita que está la columna y un pedacito de cabecita que asoma de la columna y lo marqué, puse Ibrahim Alecro, tal año. Ah, con imágenes. No, y ella también Stop War, y había una Stop War con acá tenía la pancarta y ella tenía el palo encima y se veía un anteojo y viste batido, no sé qué, y yo puse, ahí está, vale, Rowan, que además estuvo con Jimi Hendrix también en una foto en Woodstock, Claro. mandé. Entonces todos eran verdad. Y Ibrahim Alecro tenía la teoría, tenía un libro que llamaba Revelaciones de un conejo y El grano de arena. ¿Vos por casualidad hiciste terapia de vidas pasadas? No. Yo no sé qué quieren decir con eso. Ni no te por preocupes. casualidad. Pero les digo que se van a divertir con el libro. Y el Sí. último es Ramón Recordar- Bernieca.
Ramón Berlieca es un exiliado argentino rosarino que se fue a vivir a México y estudió con Juan José Arreola, que tiene un libro que se llama El yuyo entre las hojas. En vez del trueno entre las hojas era el yuyo entre las hojas. Pero todas tienen teorías muy importantes del arte. Sí, que hacen de soporte. A mí me rebancaron. A una mirada personal. A mí me rebancaron, yo aprendí mucho de ellas. Claro. Bueno, les cuento que el tiempo estamos. Tenemos un tema para escuchar. Tenemos un tema para escuchar y los invitamos a ver Molly Bloom. Estamos a 22, 23. Tenemos sábado 23 y sábado 30 de noviembre a las 20 horas en Lerma 420. Las entradas las sacan por Alternativa Teatral. Igual nosotros acabamos de ver un espectáculo que no se va a repetir, el unipersonal de Carmen. Claro, valía la pena. Yo prometí esta sin decir quién era, yo prometí esta entrevista. Perdón por la interrupción. No, por favor. Bueno, los invitamos sobre todo ellos que todavía no la vieron. Sí, que además ahí pueden hacer mucha interpretación de esto. Claro. No. Sí, porque ahí vale la pena. No nos atreveríamos. Sí. Y el libro, recordanos. Tu libro. La música para teatro y otros temas. Está agotado, absolutamente agotado. Es un éxito, pero se puede bajar de la página de INT en PDF Porque son estos y anillarla. Genial. Si tengo uno, se los traigo, pero creo que no hay Ahí más. están las referencias que vos dijiste. Pero es un libro serio, muchachos. Está todo. La bibliografía. No me cabe la la biografía de ellos, las páginas de donde saqué las cosas. Está citado con las normas APA. Yo creo que es un ejemplo de aquí en más para el mundo académico, te digo. Lo estudian en la universidad, eso es lo más gracioso. ¿Lo estudian en serio? Sí. Mucha gente me dijo, en mi cátedra me dieron tu libro, no sé. Por eso, como la vida es ficción. Y claro, el lenguaje es ficción, la ficción es la vida. información lo confirma. Como decía Norman Prisky, nos afanaron la ficción. Claro, yo la tengo agarrada así, como terrenero a la ubre. No te la roba nadie. No. Bueno. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por venir. Y te vamos a ir a Bueno, quiero decir escuchar. algo de ustedes. Por favor. Que me encantan las radios. No voy, le decía, a la televisión, pero me encantan las radios y sobre todo radio independientes y los felicito, porque tener una radio ahora es como el barco de Fitzcarraldo, ¿no? Es una utopía. Sí. Es bárbaro, así que los felicito también. Bueno, muchas gracias. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.